Continuamos en San Juan en Vivo, ya estamos en nuestro último bloque y como es habitual los miércoles tenemos la columna de la ciencia en la noticia con la directora de prensa institucional de prensa de la Universidad Nacional de San Juan, Susana Roldán. Hola, ¿cómo están, chicas? Encantada de estar aquí. Bueno, vieron que estamos en el año del cincuentenario de la universidad, Sí. ¿no? Entonces estamos como más atentos a los aniversarios, a las efemérides, a todo lo que tiene que ver con la vida de nuestra universidad. Hoy nos vamos a ocupar del aniversario número 58, o sea, un instituto de investigación preexistente a la universidad, que tiene mucho que ver con la historia de San Juan. Estamos hablando del Instituto de Investigaciones y Museo Arqueológico Mariano Gambier, que no siempre tuvo ese nombre, ya vamos a contar esa historia también. Ayer se cumplieron 58 años de la creación del Museo Gambier. Bueno, como la columna es hoy, el homenaje se lo hacemos hoy, ¿no? Pero vamos a contar un poco acerca de la historia del museo. El museo se origina en abril del 65 con los primeros trabajos de campo de Gambier y pertenecía a la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento. En 1969 se hace la primera expedición importante, que es a las grutas de los Morrillos en Ancilta, y bueno, a partir de allí comienza la investigación de los pueblos prehispánicos, o sea, anteriores a la conquista española, y se da en llamar Centro de Investigaciones Arqueológicas, ¿no? Así se llamaba originalmente. Después se convierte en museo, cuando pasa a formar parte ya de la Universidad Nacional de San Juan, pero ya del 65 al 73 que se crea la universidad, tenía un montón de camino recorrido. Las investigaciones de Mariano Gambier y de su equipo de trabajo, secundado por, bueno, Teresa Michieli, quien después lo sucedió en la dirección del museo, fueron ayudándonos a entender qué pasaba aquí en esta provincia con los habitantes que habían estado antes de lo que nosotros conocimos como huarpes. Claro, muy, ¿no? es importante, ¿no? 2000 años atrás, 4000 años atrás, Mira, no sé cuánto será. y muchos años más, 8500 años, Wow. antes de la conquista. De hecho, hay una publicación de Teresa Micheli que se llama Los huarpes protohistóricos, o sea, ni siquiera prehistóricos, Una gran protohistóricos. reconstrucción histórica. Una maravilla porque, bueno, a partir de esas investigaciones fue posible determinar en base a dónde habían tenido sus epicentros de desarrollo, ahí se pudo determinar los distintos tipos de cultura, así le llaman los investigadores, que habían tenido lugar en la provincia de San Juan. Bueno, y así conocemos la cultura Ancilta, la cultura Morrillos, la cultura Angualasto, ¿no? De no haber sido por estas investigaciones, no tendríamos manera de acceder a esta información. Han habido, pero muchísimos hechos importantes a lo largo de la vida del museo, que, hay que decirlo, no siempre ha tenido las mejores condiciones edilicias para trabajar. El museo estuvo ubicado en La Laja, ¿no? Todos Claro. le decíamos el Museo de La Laja por Sí, aquellos años, sí. ¿no? Lo conocíamos como el Museo de La Laja. Inclusive hay todavía personas que dicen que el ámbito natural del museo debiera ser ese espacio geográfico de La Laja, ¿no? Hoy está funcionando en el lateral de la Ruta 40, allí en Pocito, porque aunque está cerrado el museo para muestras y exhibiciones, se sigue trabajando en investigación. Claro, porque es un instituto, bueno, 58 años, ha hecho grandes aportes Muchos, a la historia muchos. sanjuanina. Les quería contar el último, así como Sí. muy relevante, que fue en el año 2021. Una investigadora que no es nuestra, no es de la Universidad de San Juan, es de la Universidad de La Plata, pero trabajó junto con equipos de acá de San Juan, estuvo investigando, el eje de su investigación es el ADN antiguo, ¿no? Ella trabaja en el ADN antiguo de distintas poblaciones. Y estuvo investigando las liendres halladas en el cabello de algunos de los cuerpos que se rescataron en estas campañas que hizo el doctor Mariano Gambier y su equipo, ¿no?
¿Por qué, me dirán ustedes? Bueno, porque resulta que las liendres se adhieren de tal manera al cuero cabelludo que se podría decir que acompañan la historia de ese cuerpo. Claro. ¿no? Entonces, ya no hace falta para Persisten estudiar... en el tiempo. Exactamente. No hace falta para estudiar el ADN de esas poblaciones tomar una muestra del cuerpo, que era lo que se hacía hasta no hace muchos años atrás, ¿no? Romper un hueso, tomo una muestra de allí, investigo el ADN. Bueno, ahora no, porque investigando la liendre ya se pueden saber muchas cosas, justamente por eso, porque la liendre está adherida al cuero cabelludo. ¿Qué encontró Alejandra Perotti y la gente del Museo de Investigaciones Arqueológicas? Bueno, pudo determinar rutas de migración de las poblaciones que habitaron en San Juan hace 1500 y 2000 años atrás. Y esto es sumamente interesante porque, por ejemplo, encontró que el ADN hallado en esas bichitos, que pueden parecer tan antipáticos, ¿no? Pero aportan bastante información, había una corriente migratoria que había venido del norte del Amazonas, ¿no? Nunca se nos hubiera ocurrido pensar, ¿no? Imagínense, norte de Brasil, Venezuela, Colombia, bueno, de por allí hubo una corriente inmigratoria. Y la otra de la Patagonia. Esa era como más probable, pero digamos que gracias a estos estudios que se hizo en el ADN capturado, por decirlo de alguna manera, allí en los piojos y liendres que estaban fosilizados en estos cuerpos, se pudo determinar de qué manera se había dado el poblamiento de esta zona del país, ¿no? O sea, imagínense, migraciones que llegaron del norte de Amazonas y otras que llegaron de la Patagonia en la cordillera de los Andes. Eso ¿no? habla también del buen trabajo del equipo, del instituto y del museo, de seguir trabajando a pesar de las adversidades, a pesar de que por ahí la historia uno tiende a hablar de otras cosas, la actualidad nos lleva a analizar y hablar de otros temas, pero bueno, han habido otros seres que han estado antes que nosotros por aquí y es muy importante saberlo. Y ¿De son dónde parte venimos? de nuestra ¿Quiénes historia, somos? ¿no? Son parte de nuestra historia. Fíjense que el Museo Gambier, ya les voy a contar cómo fue esto del cambio de nombre. El Museo Gambier es, por ley de la provincia, es custodio de todos los restos arqueológicos que se hallan en cualquier lugar de San Juan. Nosotros vemos una noticia que encontraron restos, no sé, estaban haciendo una cloaca en un barrio y encontraron restos fósiles. Bueno, de inmediato se convoca a un investigador del museo para preservar eso que fue encontrado para poder después estudiarlo. Claro. ¿No? Entonces, el museo tiene una doble tarea. La tarea de custodiar e investigar y después de difundir lo que encontró, que es esto que vos decías, Ana Paula, nos permite acceder a partes de nuestra historia a las que de otra manera no tendríamos acceso. Y eso es sumamente valioso. Y es importante decir que el museo es custodio de estos bienes patrimoniales por una ley provincial, porque si no, por ahí queda como la impresión de que se agarraron las cosas y no las quieren entregar. No. Existe una ley que dice que el museo es custodio de estos bienes. Bueno, y les cuento cómo fue la historia de la imposición del nombre. Claro, de Mariano cambió Gambier. el nombre en un momento. Que, bueno, lo que conversábamos hace un ratito en el corte, Mariano Gambier estuvo desde el origen, ahí en el año 1965. De hecho, su trabajo es el que da origen a que se conforme primero un centro de investigación, después un museo y después un instituto de investigación y museo. El nombre del doctor Mariano Gambier le fue colocado en la década del 90 al museo. Pero él, con esa generosidad y esa humildad que tienen los grandes, pidió que se mantuviera reservado hasta su retiro. O sea, que recién se colocara o se hiciera público o se nombrara al museo como Museo Mariano Gambier cuando él se retirara. Bueno, Mariano Gambier se retira en el año 2002, renuncia a la dirección del museo, se retira y fallece en el año 2006. Pero bueno, creo que nosotros ya lo tenemos incorporado en la memoria colectiva, ¿no? Esto de que pasó de ser el Museo de la Laja, como lo conocíamos,
al Museo Gambier. Y desde entonces sirve para ayudarnos a contar nuestra historia, como vos decías, A saber de dónde reconstruir. venimos. A Pero reconstruir la historia. también recalcar el importante legado que dejó Mariano, Sí, porque es impresionante todo lo que trabajó y se ganó que ese museo llevara su nombre. por supuesto, porque bueno, uno tiene la impresión, bueno, a ver, ¿qué es un museo? Bueno, piezas que fueron encontradas, preservadas, ahora las exhibimos, contamos la historia, pero hay una gran cantidad de publicaciones. Sí. O sea, hay mucho escrito, tanto por el profesor Gambier como por la doctora Michieli y otros integrantes del equipo. Inclusive hoy en día se escribe mucho de todo lo que se hace en el Museo Gambier. Y eso, para los que estamos en la academia, tiene un valor muy importante, porque bueno, el material escrito, toda la ciencia puesta en letras, en papers, en publicaciones, sirve para que otros, como el caso de esta investigadora, Alejandra Perotti, puedan tomar eso y a lo mejor decir, bueno, yo estoy investigando en el mismo sentido. A ver, y si me uno a esta gente y busco por ese lado, a ver qué le podemos aportar a esta investigación, que es un aspecto que no siempre, no es muy mediático hablar de un libro, Claro. o de una publicación, ¿no? Es más Sí. mediático hablar de un hallazgo, de una pieza, de un resto, ¿no? Pero el valor que tienen las publicaciones científicas para nuestros niños, nuestros adolescentes, para otros investigadores de otras partes del país y del mundo, es muy importante. Y el Museo Gambier tiene también, como decía Eli, un legado importantísimo en ese sentido. Es mucho lo que se ha publicado, es mucho lo que se ha trabajado y lo que seguramente se va a seguir trabajando porque afortunadamente hay todo un grupo de investigadores e investigadoras muy jóvenes que, bueno, siempre están a disposición. Claro. Cuando los llamamos, hay que decir eso, es verdad, ¿no? Siempre los estamos consultando y que siguen trabajando en este sentido, ¿no? Preservar, investigar y después difundir. Bien, Muchas muchísimas gracias, gracias. Susana, por Gracias a traernos ustedes. estos aportes que son importantes y nos enriqueces también. Vamos a ir Aprendemos tratando de día a día aprender con vos, así de nuestros con distintos institutos, temas. ¿no? Que es también, la universidad no es solamente carreras, La academia. también es investigación.